Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y hoy les traigo esta casa, que es una casa que para los que ya nos siguen hace bastantes años, es una casa que tuvimos hace más o menos 18 meses cuando se vendían como nuevas y fue un modelo muy solicitado. La verdad que muchas personas me terminaban contactando por esta casa y pues ya no la teníamos disponible. Bueno, pues ahora tenemos esta disponible, que es una casa que ya se entrega totalmente equipada. Totalmente equipada en cuanto a aires acondicionados, closets, cocina, estufa, campana, paneles solares, jardín y otras cosas más. Así que vamos a conocerla. Vamos a comenzar con la ubicación. Estamos ubicados en la privada Tamora, en el municipio de Concal, al norte de la ciudad de Mérida. Tamora, pues muchas veces ya le hemos mencionado en otros videos, que es una privada en la cual tenemos múltiples amenidades como un salón de eventos, gimnasio, canchas de usos mixtos, canchas de fútbol, canchas de pádel, parques, centro para un parquecito para mascotas, en fin. Son muchas cosas las que tiene esta privada, que han hecho que sea una de las privadas más solicitadas en toda la zona norte, ¿no? Y específicamente en esta casa vamos a tener un terreno de 10 metros de frente y 31 metros de fondo. Aquí vamos a comenzar con la cochera techada, en la cual nos van a dar perfectamente dos vehículos. Y algo que había mencionado en el anterior video es que desde la entrada nos vamos a comenzar a dar cuenta que vamos a tener este piso de mármol hasta la entrada principal de la casa, que termina en esa puertota que ahorita vamos a conocer. Y ahora sí, bienvenidos a su nuevo hogar. Detrás de esa puertota, que es aproximadamente unos 3 metros de ancho, nos vamos a encontrar pues ya con el interior de la casa, en el cual vamos a tener el área de sala y comedor, que también es un espacio bastante amplio, como pueden observar. Y la casa, súper importante, cuenta con muchísima y muy buena iluminación, tanto si quieres dejar abierta la puerta, como también en el cristal del recibidor, que por cierto vamos a tener a una doble altura. Y estos paños, esta vista súper panorámica que vamos a tener a todo el exterior de la casa. En el espacio de sala-comedor vamos a tener unas medidas de 8.5 por 4.5, dándonos aproximadamente unos 40 metros cuadrados de espacio libre, en el cual pues vas a poder poner tu sala completa, un comedor de 8 hasta 10 sillas sin ningún problema. Y de este lado ya vamos a comunicarnos hacia lo que es la cocina. Aquí en el área de comedor ya se va a quedar esta bonita lámpara decorativa y también súper importante mencionar que ya tenemos el aire acondicionado. Este aire acondicionado que va a alimentar de frío al área de sala comedor y también a la cocina. Por ahí, para los que todavía no se acostumbran mucho al calor de aquí del estado, pues bueno, eso les puede ayudar bastante. Y aquí en la cocina, que vamos a mantener un formato, pues se puede decir abierto porque está completamente comunicado hacia el espacio de sala y comedor, ya tenemos todo el equipamiento que necesitamos. Tenemos una campana, una parrilla de 5 quemadores, también vamos a tener el horno empotrado y esta barra que también para cuando no quieres utilizar la mesa para desayunar, pues más fácil servirte allá tu comida y pues cuando andamos con las prisas, pues es bastante práctica. También vamos a tener todo lo que es gavetería aquí en la parte superior y también el inferior. También vamos a contar con un fregadero con una tarja doble, el monomando, y en cuanto a la iluminación y ventilación, también muy importante, pues tenemos esta ventana que comunica al pasillo de servicio, la cual ya también cuenta con mosquitero. Los mosquiteros también ya están en toda la casa, entonces pues podemos mantener una ventilación correcta y también una muy buena iluminación, tanto en la cocina como en toda la casa.
Antes de pasar a la siguiente parte, aquí tenemos el espacio para refrigerador, en el cual nos va a caber perfectamente uno de 28 o 30 pies de esos French door, así que sin problemas. Ya por este lado vamos a tener la alacena con unas 3 repisas, suficiente para poner todo lo que necesitemos. Vamos a tener igual el control eléctrico o el control de mandos, y aquí es el cuarto de servicios. Este cuarto de servicios nos da perfectamente para la lavadora, secadora, la cual ya tiene todas las instalaciones, y también si lo quieres utilizar como para poner aquí el burrito de planchar, también se puede. Este cuenta con un cuarto de servicio que pues a lo mejor ahorita en este momento, como todavía tienen algunas cosas, no vale la pena tanto mostrarlo, pero es un baño completo. Y del otro lado es la salida hacia el pasillo de servicios, que también va a tener una reja hacia el exterior. Ya por aquí vamos a conocer el medio baño de visitas, un medio baño de visitas que es la verdad una ubicación bastante discreta dentro de la casa, en el cual vamos a encontrar, como en todos los baños, las mesetas de mármol Santo Tomás, el lavamanos, y también ya tenemos los muebles bajo lavabos. Estos muebles bajo lavabos que fueron hechos de un material especial para evitar humedades y que estos se vayan a estar inflando con el tiempo. Si te está gustando esta casa y quieres comunicarte conmigo, van a estar apareciendo durante todo el video mis teléfonos. El mío es el que termina en 646295 y te recuerdo que está sumamente equipada esta casa. Continuemos. Y antes de subir a planta alta, vamos a mencionar esta, que es una bodeguita para que no te falte espacio en la casa. Y ahora vamos a conocer las 3 recámaras que se encuentran en planta alta. Y ya en planta alta vamos a encontrarnos con esta, que es la salita de TV, que antes funcionaba como una pequeña oficina. También es muy importante mencionar, porque ya no lo había dicho abajo, el formato de los pisos. Vamos a tener en toda la casa un formato de pisos de mármol Veracruz de 30 centímetros de ancho por largos libres. Igual, otro punto muy importante es mencionar que aquí sí tenemos fibra óptica. Como pueden ver, antes había una conexión aquí de la empresa del logo azul. Entonces, ese está presente para quienes trabajan desde casa, para quienes necesitan para las tareas de los hijos. Ya sabemos que aquí en Yucatán no todas las privadas y no todas las casas tienen el servicio de fibra óptica. Bueno, aquí es un plus que ya lo tenemos. Y ahora vamos a conocer las 2 recámaras, que en realidad son 2 recámaras espejo o recámaras gemelas, en la cual vamos a tener medidas interiores de 4.2 metros por 3.4. Entonces la verdad es una medida muy buena para hacer recámaras secundarias. En estas también, al igual que en la salita de TV, vamos a tener ya los aires acondicionados, ventiladores. Como pueden ver, también tenemos las cortinas o las persianas y esta vista hacia el jardín, que pues, la verdad se disfruta bastante. De este lado vamos a conocer también lo que es el espacio de closets de madera. Para quienes no les gustan los aglomerados o el MDF, en este caso se escogieron madera para la casa. Y aquí este es el baño completo de esta recámara. En la otra recámara también lo vamos a tener de la misma manera. En él ya se va a entregar el espejo, los accesorios de baño y también la presión del agua, que no la mencioné abajo, pero la casa tiene un presurizador, entonces también por ese tema no vas a preocuparte. Mismo formato en muebles bajo lavabos como en el baño de visitas, con ese material especial para que no se infle, los cristales templados, y en el área húmeda vamos a tener también pisos de mármol, nada más que aquí son avejentados con esta forma un poquito más rugosa, se podría decir, para evitar temas de accidentes con la humedad.
Y otra cosa que se me está olvidando, súper importante, el tema de las puertas, que como van a ver tenemos puertas de piso a techo, entonces eso nos da muchísima amplitud aquí a la casa. Y esta es la segunda de las recámaras, en la cual encontraremos exactamente las mismas medidas que la anterior y los mismos formatos, mismo tipo de cortinas o persianas, ventiladores, closet, aire acondicionado e incluso la vista. Así que, chécatelas. Es importante mencionarte que esta casa apenas tuvo 12 meses de uso por los dueños anteriores, y entonces vamos a estar encontrando que a lo mejor hay detallitos de pintura, detallitos que arreglar en cuanto a clavos que tenían los cuadros, las fotos y todo eso. No te preocupes, que todo eso se va a arreglar antes de la entrega para su próximo dueño. Así que vamos a continuar a la recámara principal. Y ahora ven a conocer tu próxima recámara principal. Una recámara principal en la cual vamos a tener medidas de 5.8 por 3.6, en la cual sin ningún problema y ya comprobado nos da una recámara king size con sus 2 burós e incluso hasta una salita de este lado. En esta recámara principal también ya vamos a tener el aire acondicionado incluido, ventiladores, las cortinas o las persianas, y vamos a ver esta ventilación cruzada y la iluminación natural que de verdad es muy buena en toda esta sección. E incluso pues tenemos el tema aquí de los hamaqueros, y por si pues, ya quieres venir, colgar tu televisión y todo, este accesorio se va a quedar en la casa. Y aquí el espacio que faltaba en la casa, que es un closet vestidor, la verdad de muy buen tamaño, en el cual pues ya tenemos todas las cajoneras, espacios para bolsas, espacio para colgar blusas, vestidos, lo que sea. Y aquí también tenemos otro espacio extra por si tienes muchísimas cosas. También ya están puestos lo que son los maleteros, entonces para esos viajes que tanto te gustan hacer, pues ya vas a tener espacio. Y ya para terminar este espacio de la recámara principal vamos a tener el doble lavamanos con sus 2 espejos y un mueble bajo lavabo corrido que también cuenta por 2. Y este es el espacio ya del baño, en el cual también vamos a tener el vidrio templado y esta ventanita para darle una ventilación e iluminación, pero no te preocupes que no se ve nada desde el exterior. Por eso también contamos con este vidrio como tipo esmerilado, pues para darle más privacidad a la hora de la ducha. Y aquí, antes de salir al espacio del jardín o de la alberca, vamos a ver que también tenemos una puertita para las mascotas. Así que si tú tienes gatos, perritos o el animal que más te guste, puede tener entrada y salida libre. Y también, para evitar el tema de los moscos y de cualquier otro tipo de insectos, pues tenemos aquí 4 hojas de mosquiteros en todo este espacio para la sala y comedor. Así que puedes mantener tus 4 hojas abiertas y que el aire vaya circulando rico y delicioso aquí en Yucatán. Y seguramente te preguntarás desde las tomas que habíamos estado viendo allá, ¿qué es esta reja que estaba aquí? Bueno, no es otra cosa más que una reja para protección pues, de los niños y también incluso de las mascotas podría ser, para que no se vayan a caer o se vayan a lanzar a la piscina cuando no están bajo el cuidado de los ojos de los adultos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que esta sirve bastante. Ahora, si no tienes niños, si no tienes mascotas, no hay ningún problema. Es sumamente fácil retirar esta reja y pues a cualquier vecino incluso se la podemos vender, así que no te preocupes por ello. La alberca también tiene una particularidad, que la alberca es también del mismo material que todo el piso de la casa, o sea, este mármol Veracruz, en el cual vamos a ver acá que tenemos bastante profundidad. Vamos a ver si no me
rompo el alma aquí. No, la hicimos bien. Entonces tiene una muy buena profundidad. Vamos a encontrar también la lámpara para la alberca si quieres estar nadando en las noches o simplemente tenerlo de manera decorada. La verdad que se ve muy bien y se remata con el espacio de jardín. Y aquí al final del terreno vamos a tener ya este jardincito con el pasto muy bonito en donde podrás plantar todos los árboles que tú quieras. Aquí atrás igual mencionar que tenemos todos los arbotantes ya con la iluminación para que de noche se vea precioso todo tu espacio de jardín, puedas hacer tus reuniones sin ningún problema, tu piscinada. Y antes de que se me olvide mencionar el tema de los paneles solares, porque tenemos 14 paneles solares con producción de 550 watts cada uno. ¿Esto qué significa o a qué se traduce? A que no te vas a preocupar tanto por el tema o la preocupación por tu recibo de luz, de que va a llegar pues bastante alto el costo, porque tenemos una muy buena producción. No importa si tienes los 5 aires acondicionados de la casa, tus ventiladores y todo lo que necesites, porque la verdad que sí ayudan eso. Y ya te vas a ahorrar todo el tema engorroso de tener que tramitarlos para que te los instalen. Y con la información de los paneles solares finalizamos el recorrido de esta bella propiedad. No sin antes agradecerte te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Si te gustó, por favor, ahí nos regalas un me gusta. Puedes compartirle este video a quien creas que le puede gustar esta casa. Y si te gustó a ti, si es lo que estás buscando, pues no dudes en contactarme por mensaje, por llamada, por WhatsApp. Mi número te va a aparecer acá, el que termina en 646295. Y pues te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores, George el de las casas, así me puedes encontrar en Instagram, en TikTok y en otros lados. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos!